Bienvenidos chicos a este nuevo video. En este video vamos a ver el trabajo práctico número 3 de programación estructurada para la carrera analista programador universitario. El punto 1 dice así: diseñe un algoritmo, diagrama de flujo y pseudocódigo que permite ingresar un número entero y visualizar en forma decreciente los tres números anteriores al dado. Bien, bueno, ese es el enunciado. Vamos a ver cómo lo hacemos. Acá tenemos un pequeño esquema, un pequeño dibujo para entender el problema. Y acá abrimos el PCInt, ¿sí? Si la conocen esta herramienta, acá vamos a programar, vamos a realizar nuestro algoritmo. Bien, para esto le vamos a dar un título. Primero le vamos a poner, bueno, ejercicio 1. Ejercicio 1. Ahí está, ese es el nombre del algoritmo, cómo se va a llamar. Bien, dentro de esto vamos a ver qué decía el problema. Decía que diseñó un algoritmo que permite ingresar un número entero. Entonces viene un usuario, el usuario generalmente el que usa la computadora, y dice que va a ingresar un número. Por ejemplo, ¿qué pasa si ingresa el número 4? Dice que hay que visualizar en forma decreciente los tres números anteriores al dado. Hay que mostrar los tres números anteriores al dado. Por ejemplo, si él ingresa un 4, yo tengo que mostrarle el 3, el 2 y el 1 en forma decreciente. Primero el 3, después el 2 y el 1. Si me ingresa un 5 sería 4, 3, 2. Bien, esa es la idea. Nosotros tenemos que hacer un algoritmo que, dado un número que ingresa el usuario, mostrar los tres números anteriores a ese número que ingresó. Para esto necesitamos primero el número del usuario, ¿o no? Si no tenemos el número, no podemos determinar los tres anteriores. Entonces, debemos pedirle algo al usuario. Entonces, para pedirle, primero vamos a mostrarle un mensaje. Para mostrar un mensaje se pone escribir y entre comillas doble, vieron encerrada entre comillas doble, que son estas rojas, va el mensaje que le queremos escribir. ¿Qué le vamos a decir? Ingrese un número, dos puntos, espacio. Es un mensaje. Todo lo que quieran, todo lo que se ponga entre comillas doble es un mensaje, ¿sí? Que se le muestra al usuario. Entonces él va a ver, ingrese un número. Luego, ¿qué va a hacer él? Como vio ese mensaje, él va a ingresar un número, por ejemplo el 4. Entonces vamos a capturar ese valor con el leer. El leer lo que hace es captura el valor que ingresó el usuario, por ejemplo este 4, y lo guarda en una variable. Acuérdense, las variables son contenedores donde ustedes pueden guardar valores, ¿sí? Por ejemplo, entonces si él me ingresa algo, un número, tengo que guardarlo en alguna variable. Acá me voy a crear una variable que se llame num. Entonces, si él me ingresó el 4 viene y se guarda en esta variable num. Es como que el leer captura el dato y lo guarda en esa variable. Entonces yo ya tendría hasta ahí, hasta el momento, el número que me ingresó el usuario. Lo tengo aquí en mi algoritmo. Como ya tengo el número, ¿sí?, que me ingresó el usuario y está guardado en la variable num, lo que tengo que hacer ahora es visualizarlo, digamos. Tengo que mostrarle a este usuario que está usando la computadora ahora el número 3, por ejemplo, el 2 y el 1. ¿Cómo haría eso? Hay varias formas. Una de las formas es decir, a la variable num que me ingresó él, aquí está el contenido que me ingresó él, le voy a asignar nuevamente la variable num. Por ejemplo, al 4, acá tenía un 4, por ejemplo, para este ejemplo, le voy a asignar el 4, pero restado en 1. ¿Cuánto vale num si me ingreso un 4? Num vale 4. 4 menos 1 es el 3. Entonces, toda esta expresión se transforma en un 3. ¿Ese 3 dónde se guarda? En la variable num. Entonces, acá tendría mi 3. Entonces, eso lo podría mostrar al usuario. ¿Cómo muestro al usuario una variable? Pongo escribir el mensaje que quiero mostrar. Por ejemplo, primer valor, coma, y el nombre de la variable que quiero que se muestre. ¿Qué variable voy a mostrar? La variable num. Ahí está. Veamos a ver si funciona. Se van acá en ejecutar, presionan, y ahí tenemos. Ingreso un número, el 4, damos enter. El primer valor es el 3. Bien, entonces, ¿qué hizo? A este número que me ingresó el usuario le restó 1 y mostró su valor correspondiente, el 3. Ahora la variable num, ¿cuánto valía? Vale 3. Ahora, ¿cómo quiero para mostrar el siguiente? ¿Cuánto vale la variable num hasta el momento, hasta la línea 6? ¿Vale 4 o vale 3? En la línea número 4, ¿cuánto vale? 4, la variable num.
En la 5 se le hizo una modificación a la variable, se le restó en 1 y se guardó el resultado en la misma variable. Entonces ahora vale 3. Después se mostró el número 3 aquí. Ahora, ¿qué pasa si a la variable num le vuelvo a restar 1? Estoy haciendo como un decremento, ¿sí?, de esa variable. Y vuelvo a mostrar otro mensaje, escribir segundo valor, coma, y vuelvo a mostrar la variable. ¿Qué se mostraría? Bien, acá tenemos, ejecutamos, ingresé el 4. El primer valor que se mostraría sería el 3, el segundo valor es un 2. ¿Vieron? La variable se va decrementando que ingresó el usuario. Ahora si quiero mostrar el anterior, vuelvo a decrementar la variable en 1. Entonces escribo tercer valor, dos puntos y coma la variable num. Ahora por ejemplo, si podemos... Ahí tenemos para los tres números, ¿no? Ahora probemos para otro número. Por ejemplo, si me ingresa un 5. Los valores que tiene que mostrar serían el 4, el 3 y 2 en forma decreciente, del mayor hasta el menor. Esa es una forma, ir, digamos, al número que ingresó el usuario y restándole 1, o sea, haciéndole un decremento en 1. Por ejemplo, si ingresó el 4, le resto 1, tengo el 3. Si a este 3 le resto 1, tengo el 2. Le resto 1, tengo el 1. Bien, y son los tres anteriores. Esa es una forma. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero mostrar en una sola línea los tres en forma decreciente? Para eso vamos a modificar este código, ¿sí?, un poquito para que vean que se puede hacer de otra forma también. Lo que haremos es, por ejemplo, aquí, como yo sé que le resté 1, yo voy a crear una variable a. A esa variable a le asigno ese número. Fíjense, acá hice otra resta, entonces acá vamos a crear una variable b, donde le voy a asignar num. Aquí, donde yo resté de vuelta, voy a crear una variable para guardar ese número. Entonces en a, b y c tengo los números, digamos, ¿sí?, los valores, por ejemplo, el 3, el 2 y el 1. Sí, que son los anteriores. O sea, lo único que hice es una copia de la variable num en otra variable. Hice la copia de la variable num en otra variable, lo mismo para la tercera variable. Entonces acá podría mostrar un mensaje al finalizar, escribir, por ejemplo, los valores anteriores son dos puntos, coma, y muestro ¿qué variable voy a mostrar primero? Si en forma decreciente voy a mostrar la primera la a, luego la b y luego la c. Si le damos a ejecutar, aquí le damos a ejecutar, ponemos, por ejemplo, ingresamos un número 4. Ahí está. Bueno, acá los valores anteriores son el 3, 2 y 1. Bueno, se muestran uno al lado del otro. ¿Por qué? Porque se está mostrando una variable al lado del otro. Si ustedes quieren hacerle un espacio, lo que sea, ponen coma y ponen entre comillas doble, ¿sí?, por ejemplo, un guión. Sí, que lo va a separar. Aquí también separemos con coma, se separan, digamos. Y ahí ponemos un guión. Entonces se va a mostrar los valores anteriores son a, espacio, guión, espacio, la variable b, espacio, guión, la variable c. ¿Vieron? Acá se muestran 3, 2, 1. Bien, y se muestra el guión. Eso se llama concatenar, digamos, unir. Por ejemplo, una cadena que tenemos aquí, una cadena de caracteres, con el valor de una variable. Eso es concatenar algo con algo, o sea, unir algo con algo. ¿Cómo lo uno? Con la coma, en este caso. ¿Sí? Así lo pueden mostrar. Bueno, si quieren ver el diagrama de flujo de esto, presionan aquí, ver diagrama de flujos, y ahí se le tiene que mostrar el diagrama de flujo. El diagrama de flujo es prácticamente un reflejo del pseudocódigo que hicieron aquí. Fíjense que dice, ingresar un número. Todo lo escribir se denotan por este rombo de color verde. Dos rombos, digo. Paralelogramo de color verde. Este es un escribir, este es un escribir, este es un escribir. Escribir, escribir. Bien. Todos los leer se van a mostrar de la forma de un rombo de un paralelogramo de color rojo. Bien, o rojo o rosado. Entonces dice, estoy pidiendo un número, ingrese un número. Leo en la variable num. A esa variable num le asigno lo mismo que tenía esa variable, pero restado en 1. Luego, creo una variable a y esa variable le asigno num, o sea, la copia de esto. Si acá guardo un 3, el 3 se viene y se guarda en a. Luego, muestro un mensaje que diga primer valor, coma, y el valor de la variable num que estaba anterior, ¿sí? Luego, decremento de vuelta, hago lo mismo, muestro el valor de la variable num, hago lo mismo con la variable c y ahí muestro el valor.
Acuérdense, este escribir, fíjense acá que dice, aquí aparece, los valores anteriores, ¿sí? Los valores anteriores A, B y C. Y acá los muestra de una sola. Bueno, pero nos quedemos con el anterior. ¿Sí? Podemos quedarnos con este o con el anterior. Bien. Ahora, bueno, como acá lo hicimos en PCI, ¿cómo sería, digamos, en papel de hoja? ¿Sí? Para hacer un papel de hoja lo que vamos a hacer es... Vamos a agarrar, bueno, yo abrí un bloc de notas. ¿Sí? Vamos a abrir uno nuevo. Aquí. Bien, esto es en pseudocódigo. Digamos, pero en PCInt. Ahora, como generalmente parciales en hoja, así que ustedes van a tener que van a copiar, digamos, esto, ¿sí? Y lo van a pegar, bueno, en este caso lo pegamos ahí. ¿Qué van a tener que cambiar de esto? Para que sea en la hoja, el pseudocódigo en una hoja, ustedes van a poner, en vez de algoritmo, van a poner programa. Y el nombre del programa, digamos, cómo se llama su algoritmo, digamos. En mi caso se llama ejercicio número 1. Luego hay una sección que se llama variables, donde se declaran las variables que usaron. Todas las variables que usaron aquí la tienen que reflejar en esta sección. Bueno, acá lo voy a poner un puntito. Aquí van a ir todas las variables. Imagínense que hay un área pintada así, que acaba ahí todas las variables. Ahora aquí, ¿dónde comienza el algoritmo? Comienza aquí, ¿no? Entonces, una línea anterior ustedes van a poner inicio. Y aquí, en vez de fin algoritmo, solamente la palabra fin. Esa es la estructura de un algoritmo, digamos, en una hoja. ¿Sí? Va el programa, el nombre del programa, y aquí van declaradas las variables. Y acá va inicio y fin. Y dentro del inicio y fin va todo su algoritmo. Todo lo que hicieron, no sé si han leído una variable, asignaron una variable, mostraron un mensaje, todo va aquí. Estas son las acciones, digamos, de su algoritmo. Vamos a declarar las variables. ¿Cómo declaro las variables que usé? Para declarar las variables, lo que tienen que hacer es... Bueno, y analizando, digamos, el código. Aquí, en esta línea número 6, ¿hay alguna variable? No, porque solamente es un mensaje. En la otra, ¿hay una variable? Sí, la variable num. Esta era una variable, ¿no? ¿De qué tipo será esa variable num? Y bueno, cerramos esto. Bien, ¿de qué tipo será esa variable? Y fíjense que ingresaba el usuario, un número, ¿de qué tipo? ¿Un número qué es? ¿Qué tipo de dato es? ¿Entero? ¿Es una cadena? ¿Un verdadero o falso? ¿Un carácter? ¿Qué será? Es un número, ¿no? Entonces, esta variable tiene que ser de tipo numérico, o sea, un tipo entero. Entonces, la variable num, primero se va el nombre de la variable que hacen referencia, que están utilizando, dos puntos, y van a poner el tipo de dato al que corresponde esta variable, o sea, de qué tipo es esta variable, este contenedor. Sería de tipo entero, o sea, esta variable num solamente va a poder guardar tipos de datos numéricos, por ejemplo, un 5, un 6, un 7, un 8, ¿sí? Solamente guarda números. Eso significa declarar la variable, especificar qué tipo de datos puede guardar esa cajita. ¿Sí? Bueno, un contenedor o cajita, como quieran llamarlo. Veamos en la siguiente línea. Línea número 7, 8. Aquí no hay variable, la variable num ya está arriba, está declarada. Aquí hay una variable a, ¿sí? Si usamos esta forma, ¿no? A, B y C. Entonces, la variable a, ¿de qué tipo será? Fíjense, ¿cómo me doy cuenta de qué tipo es la variable? Le estoy asignando, ¿qué? El valor de num. Pero num, ¿de qué tipo era? Era entero, entonces esta variable a también tiene que ser entero. Es como si le estoy asignando. Si este es número, este también, por lógica, tiene que ser número, digamos. ¿Sí? Entonces, la variable a también es de tipo número. Podrían poner así. La variable a es de tipo entero. Pero fíjense, los dos son de tipo entero, entonces imagínense que tengamos más variables. Por ejemplo, la variable b seguro es de tipo entero también, porque la usamos. ¿Sí? La variable c es de tipo entero. Sí, pues lo usamos A, B y C para mostrar ese resultado. Entonces, bien, todas son enteros. Entonces, imagínense que si tuviera 20 variables de tipo entero, me haría 20 líneas. Y no. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo hago para no estar escribiendo 20 líneas, por ejemplo, si hay 20 variables de tipo entero? Fíjense, aquí en la primera hay un tipo entero, ¿no? Si quiero agrupar variables del mismo tipo, pongo coma. Y seguido el nombre de la variable, A, B, C. Y ya automáticamente esto lo podría borrar. Y todo se escribe en una línea. ¿Bien? ¿Se entiende eso? Bueno, esta es la forma que tienen que hacer en hoja. Siempre es así. Programa, va el nombre del programa, del algoritmo, variables, ¿sí? Y van declaradas las variables que usaron en su algoritmo. Ustedes pueden usar las variables que ustedes quieran, ¿no? Luego va inicio y fin.
inicio y fin, y dentro va su algoritmo, que resuelve el problema. Bien chicos, esto creo que fue todo. Nos vemos en el próximo video y espero les haya servido. ¿Sí? Practique. Nos vemos.